me hacía la pregunta el lunes en la mañana, cuando estaba abriendo la Biblia, orando, diciéndole al Señor, Señor, ¿qué voy a predicar esta semana? ¿Qué predicar después de una celebración global como la que tuvimos, de todo lo que escuchamos? Después de escuchar lo que la Biblia dice sobre la misión de Dios, después de ver acá a hermanos misioneros, hermanas que entregan sus vidas por la causa del Señor en lugares lejanos, después de haber escuchado al hermano Rafael Canadá hablándonos acerca de la misión y haciendo un desafío, después de haber visto a los hermanos de acá de la iglesia, jóvenes, adultos, levantándose diciendo, Señor, yo quiero ir a donde usted me mande. Y qué bueno todo eso. Y por supuesto que es un desafío poder enseñar el día de hoy. Pero Dios me recordó claramente, muy rápidamente, que precisamente hace poco más de un año hemos venido estudiando verso por verso la historia de un hombre dedicado a la misión de Dios. Hemos enseñado la historia de Jesús, del rey que vino a establecer un reino en el corazón de las personas. Y hemos visto esta historia desde la perspectiva de la recopilación que hizo Juan Marcos, contada por la boca del apóstol Pedro. Hemos visto cómo el Señor Jesús empezó su ministerio. Hemos visto en qué consistió el mensaje de Jesús. Y hemos explicado cómo Marcos nos ha narrado cuál fue el proceso que Jesús tuvo para buscar, seleccionar, escoger a sus discípulos, capacitarlos, para comisionarlos después para predicar el evangelio a todas las naciones. Así que en el fondo estamos hablando de lo mismo. Son capas de la misma verdad, del mismo mensaje, el deseo de Dios de establecer su reino en esta tierra. Y vamos a retomar el mensaje de esta historia contada por Jesús en el Evangelio de Marcos. Hoy nos vamos a volver a subir en la barca, ¿verdad? Es tal y como Marcos lo señala. Y vamos a ir al capítulo 6 de Marcos, pero antes vamos a orar. Padre, que esta mañana usted nos enseñe, que esta mañana usted nos exhorte, nos desafíe, nos consuele también, Señor, para poder seguir adelante haciendo la obra que usted nos ha encomendado. Que esta mañana, como siempre oramos, nos quites de acá y seas tú, Señor, el que hable a las personas, que sea tu Santo Espíritu el que traiga convicción a nuestras vidas y que hoy, Señor, podamos nosotros también predicar con la libertad de estar en Cristo y con el poder de la resurrección en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Solos en la barca, se llama este mensaje, solos en la barca. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 6, y dice el versículo 45 y 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Este pasaje de Marcos, capítulo 6, empieza con las palabras enseguida. Enseguida es inmediatamente después de esto. Y como he mencionado vez tras vez, Marcos nos presenta un evangelio ahí frenético, ¿verdad? Donde solamente es una película, como una película de acción, ¿verdad? Donde cada cosa pasa y luego sucede otra. Inmediatamente después de esto, inmediatamente después de qué entonces, Marcos hace la conexión sobre qué es lo que ha pasado anteriormente. Y para entender mejor este pasaje, podemos ir un poquito antes, ahí a Marcos capítulo 6, y ver de qué ha estado hablando el libro de Marcos, de qué es lo que ha estado narrando Marcos. Y en 6:30 de Marcos vemos la alimentación de los 5,000. Ese episodio donde Jesús alimentó a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea que esto que vamos a hablar hoy sucedió inmediatamente después de este acontecimiento de la alimentación de los 5,000. Y como eso lo vimos hace un tiempo, y las dos cosas tienen conexión como siempre, yo quiero recordar brevemente qué hablamos cuando estudiamos acerca de la alimentación de los 5,000. Y básicamente, si pudiéramos resumir en 2 puntos lo que vimos ese día, es que en primer lugar, hay veces la vida no es como la esperamos. Y si usted se pone en contexto, recordará que Jesús ha enviado en uno de estos viajes misioneros exploratorios, como los que ha hablado Juan Carlos, a sus 12 apóstoles, los ha mandado de 2 en 2, solos, después de haberles enseñado y capacitado, y les ha dicho, vayan.
Y ellos han ido por un corto tiempo, no sé si 3 meses, 5 meses, han ido a predicar, han ido a enfrentarse a las personas, han ido a desgastarse llevando el evangelio a otros lugares y ahora han vuelto. Llegan donde Jesús y entonces Jesús les dice, mire, ¿qué hicieron? Cuéntenme, ¿verdad? Ese es el contexto de eso. Ellos llegan cansados, abatidos y entonces Jesús, donde los ve extenuados, contándole, dando cuentas acerca de lo que había pasado, Él les hace una propuesta. Jesús les dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Jesús ve sus corazones, su mente, los ve físicamente desgastados y dice, mire muchachos, ustedes necesitan descansar un poco, vamos a la otra ribera. Y entonces ellos se fueron al otro lado. Jesús los invita porque Él, y más que invitarlos, les propone ir a un lugar desierto, alejado del bullicio, de la gente, para estar con Él y descansar un poco. Y los discípulos, como les decía hace creo que un mes, un poquito, seguramente estaban esperando el spa al otro lado del lago, ¿verdad? Estaban esperando la piscina, el tiempo de descanso. Qué bueno estar con el Señor un rato. Pero como ustedes conocen la historia, algunos los vieron irse y la multitud empezó a seguirlos. Y cuando ellos llegaron al otro lado, ya tenían una multitud de personas. ¿Y qué vieron los discípulos cuando salieron de la barca? Vieron las palmeras, vieron el resort ahí. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Lo que ellos vieron fue un montón de gente con problemas. Vieron más trabajo, vieron sus planes frustrados, sintieron incomodidad, sintieron invadida su privacidad. Y hermanos, como reflexionamos hace unos días, hay veces la vida no es como la esperábamos. No sé cuáles son tus expectativas de vida hoy, pero tal vez no se han cumplido. Tal vez esperabas a esta altura de tu vida ver más y mejores frutos de tu trabajo. Tal vez esperabas una condición distinta en tu matrimonio. Tal vez esperabas algo diferente de tus hijos. Tal vez esperabas algo diferente de tu ministerio. Y tal vez, hermanos, en este momento de tu vida, creerías que deberías estar en un lugar de delicados pastos y el Señor te ha traído a zonas desérticas. ¿A alguien le ha pasado esa historia? ¿Es una historia solo mía? Pero eso fue lo que vieron los apóstoles. Eso fue lo que vieron ellos cuando quitaron la escotilla y se asomaron y vieron ahí. Pero ¿qué fue lo que vio Jesús? Y vimos ese pasaje la vez pasada. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús no vio más trabajo, Jesús vio ovejas sin pastor. Jesús no vio problemas, Jesús vio necesidades. Jesús no vio imposibles, Jesús no vio oportunidades. Y por eso Él tuvo compasión de ellos, dice la Biblia, porque eran como ovejas que no tenían pastor. No puedo detenerme demasiado en esto, pero decíamos hace un tiempo, cuando estuvimos enseñando acá, que aquí vemos un principio espiritual, un ciclo, un proceso, y es que Jesús vio, se compadeció y actuó. Jesús vio, se compadeció y actuó. Ver, compadecerse, actuar. Cuando usted y yo no vemos, cuando estamos ciegos a las circunstancias, a las necesidades de los demás, cuando estamos metidos en nuestras propias barcas, cuando estamos solamente rodeados de nuestras propias circunstancias, las de nuestra propia familia cercana, etcétera, cuando solamente vemos nuestro propio mundo lleno de vanidades, entonces es imposible que usted y yo tengamos compasión. El verbo traducido compasión literalmente significa conmoverse hasta las entrañas. Jesús se conmovió hasta las entrañas cuando vio este grupo de personas. Y como decía, sin compasión no es posible ir. Sin compasión no es posible actuar y sin compasión no es posible dar. ¿Por qué será que no siento nada por el mundo perdido? Porque probablemente usted y yo no estamos viendo. Porque estamos metidos en nuestros propios episodios. Hermanos, ver, compadecerse, actuar. Si Dios nos permite y nos abre puertas para ir a algún lugar, fuera o dentro del país, para ver, inmediatamente nosotros va a ser
se va a prender esa llamita y va a haber compasión. Y cuando usted se compadece, usted actúa. Estoy participando ahí en un ministerio para aconsejar a algunas personas por medio de internet. Estoy empezando en eso. Y abro la bandeja y habían 31 solicitudes de personas que querían ser aconsejadas. Para un montón de gente que está aconsejando. Yo todavía no puedo hacerlo, no estoy autorizado. Pero yo, 31 personas, y cuando veo los textos, ore por mí, necesito ayuda, estoy en tal situación, etc. Y uno empieza a sentir una carga, 31 personas, y nadie retomaba las conversaciones. O sea, ningún consejero las retomaba. Y ayer en la noche, después de andar en el día haciendo cosas, vuelvo a abrir la carpeta y habían 101 conversaciones pendientes. Para mí hace un par de días eso no existía, no era el mundo, ¿verdad? Hoy estoy preocupado porque hay ciento y resto de personas buscando a alguien que le aconseje. Hermanos, es el mismo ciclo. Si Dios nos permite ver, entonces vamos a sentir compasión. Y cuando usted se siente con compasión, usted va a hacer algo. Así que si usted quiere ir, qué bueno que Dios toque su vida y su corazón. Y luego en este pasaje Jesús hace lo imposible. Él convierte 5 panes y 2 peces en un alimento suficiente para unas 20,000 personas. Fue una maravilla, todos quedaron asombrados, todos quedaron como locos, como decimos acá. Y terminado este milagro, la gente que estaba siguiendo a Jesús, con más razón lo seguía, porque ya no solo hacía milagros, también les daba de comer, ¿se imaginan ustedes? Así que la gente ahora no quiere irse, pero Jesús necesita seguir con su ministerio, Él necesita seguir haciendo la obra para la que fue enviado. Y entonces Él manda a sus discípulos al otro lado. Vea cómo es las circunstancias que Juan 6, 14 al 15 dice en este pasaje de la alimentación de los 5,000. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de los panes y los peces que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que iba a venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que ¿qué? ¿Pueden leerlo conmigo? Que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente quería hacerlo rey, era un ambiente triunfalista. Si hubieran, no sé, banderas y pitos y todo lo que fuera, estaría en ese momento. De una perspectiva estrictamente humana, era el momento propicio para aceptar la propuesta del reino. 20,000 personas y un montón de gente siguiéndolo, diciéndole: sé nuestro rey. Y si Jesús había venido al mundo para ser rey, no era el momento oportuno para decir: claro, hagámoslo ahora, en este momento. Pero en cambio Jesús tomó una decisión impensada y le dice: no, yo me voy para otro lado con mi gente. Manda a sus discípulos al otro lado del agua en una barca, despide a la gente y se va a un monte a orar. ¿No era que había venido para establecer el reino de Dios? ¿No era que el reino de Dios se había acercado? Yo me detengo acá para mi primera reflexión esta mañana. Y es que igual que hace 2,000 años, la gente hoy quiere un rey, pero un rey sin cruz. La gente quiere un rey sin sacrificio. La gente quiere un rey que alimente nuestros corazones, nuestras mentes, que alimente nuestro estómago, que supla nuestras necesidades, que nos exima del dolor, que nos liberte de las cadenas que nos subyugan, del dolor, de las circunstancias, de los impuestos, del gobierno. Un rey, oiga esto, la gente quiere seguir a Jesús. La gente quiere un rey al que podamos seguir sin arrepentirnos y cambiar nuestro estilo de vida. La gente quiere un rey al que podamos seguir sin obedecerle. Y como decíamos un día de estos en el seminario, la gente quiere un rey que nos lleve a un paraíso, pero sin reconciliación. 2 años antes, tal vez, el diablo le ha prometido lo mismo a Jesús. ¿Recuerdan? Empezando su ministerio. Todo esto te daré y postrado me adorares. Satanás le había ofrecido todos los reinos de la tierra con el fin de evitar la cruz. Pero Jesús tenía claro cuál era su ministerio. Jesús tenía claro que su reino no era de este mundo. Él tenía claro que su misión era reconciliar al hombre con Dios por medio de su sacrificio en la cruz.
Jesús tenía claro que su reino no es un reino físico, sino establecer un reino en el corazón de las personas. Jesús tenía claro que no se trataba de él, sino del reino de Dios. Y por eso es que cuando vimos en este pasaje que enseguida es todo esto que les estoy contando, todo esto que acaba de pasar. Y dice la Biblia que hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Yo imagino a los apóstoles metidos, ¿verdad?, en esta nota emocional del momento. Es tiempo de hacerle rey. Pero es ahí cuando Jesús los pone en pie sobre tierra y los saca de ese contexto. Y la palabra hizo a sus discípulos entrar en la barca no es una simple sugerencia. Es un imperativo, una señal, una orden expresa, directa. No fue una buena idea. Si quieren, vayan al otro lado. No, vayan al otro lado. Y si usted lee Mateo, también habla en los mismos términos. Una orden. Los envía al otro lado del mar, que como usted y yo sabemos es un lago, pero se llama mar en la Biblia. Pero ahora ellos ya no van, como lo hemos visto antes, con el maestro, aunque fuera dormido. Ahora ellos van solos. Nuevamente es de noche. Y nuevamente en el trayecto se levantan fuertes vientos que hacen parecer que la barca se va a hundir. Pero Jesús los manda con una promesa, porque Él dice que Él los hizo entrar en la barca y que fueran delante de Él a Betsaida. O sea, el Señor está diciendo, mire, vayan adelante, pero yo voy a llegar. Yo voy a llegar y nos vemos allá en Betsaida. Él estaría en la otra orilla, no sé cuándo, 1 hora después, 2 horas a la mañana siguiente, pero que lo esperaran, porque Él iba a llegar al momento en que ellos llegaran al otro lado del mar o del lago. Mientras tanto, los discípulos están enfrascados cruzando el lago, el mar. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús según la Biblia? Antes de eso, Jesús está despidiendo a la multitud y orando. ¿No sería más fácil entre 13 personas despedir a 20,000 personas? ¿No sería más fácil decir, mire, usted váyase por allá y les dice que ya cerramos hoy, como decimos aquí, el chinamo, ¿verdad? Que ya se acabó, que vengan otro día. Mire, yo sé que ustedes están emocionados, que están saciados, que están pensando en el menú de mañana, el desayuno, pero váyanse, retírense. El maestro ya no va a estar por aquí. Mire, es que hay enfermos por sanar. Mire, trajimos este endemoniado. Mire, es que estos quieren hacerle preguntas al maestro. Pero Jesús no manda a sus discípulos. Los manda que se vayan ellos adelante y prefiere hacer ese trabajo solo. La verdad no tengo respuestas el por qué lo hizo, especulaciones. Lo que sí sé, lo que sí entiendo es que Jesús quería sacarlos de ahí. Quería sacarlos de ese lugar y enfrentar él a la gente. Probablemente era más fácil que lo vieran a él, que era el que seguían, diciéndoles, miren, ya no hay más, váyanse, váyanse. Tal vez a los discípulos les hubieran hecho problema. Pero bueno, ese es el primer punto. Él lo que hizo fue despedir a la multitud. Y después de que los hubo despedido, dice la Biblia que se fue al monte a orar. Y esta característica de Jesús ya la hemos visto, creo que ustedes la conocen muy bien, pero luego de un día extenuante, de enfrentar a la gente, de compadecerse de ellos, de alimentarlos. Si usted recuerda, navegaron toda la noche anterior para llegar ahí, porque venían huyendo del gentío de la gente que no podían ni aún comer. Y en medio de todas estas circunstancias, Jesús necesita ir al monte para orar, para estar a solas. Hermanos, hay veces el trajín del día, el trajín de las circunstancias, aún en las cosas del Señor, hace que usted y yo descuidemos el tiempo a solas con Dios, ¿cierto o no? La semana pasada fue un reto poder abrir la Biblia para poder tener un tiempo para a solas con Dios, porque había que estar aquí, había que ir allá, ¿verdad? Tiempo difícil. Hermanos, aún haciendo las cosas del Señor, hay que sacar tiempo para el Señor. Y Jesús necesitaba la comunión con el Padre más que cualquier otra cosa. Esta situación de que Jesús es Dios hecho carne, su dependencia del Padre, que a veces no entendemos, pero lo que sí es cierto es que Jesús necesitaba desesperadamente ir al Padre. Habíamos visto en Marcos 1:35, cuando todo el mundo lo buscaba también,
que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí ¿qué? Oraba. Y cuando vamos a Lucas, hablando de que iba a escoger a sus discípulos al día siguiente, que iba a tomar una decisión importante, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús en el monte orando, Jesús en la madrugada orando, es una estampa común. Pero los discípulos están en el medio del mar, enfrentando una gran tempestad. Y yo creo que usted lo tiene claro en su mente, que ese es un cuadro perfecto de nuestras vidas. Tal vez es la historia suya esta misma mañana o esta misma semana. Tal vez está siguiendo las instrucciones precisas del Señor. Estás yendo donde Él te mandó. Estás haciendo lo que te pide. Estás siendo obediente. Estás haciendo la voluntad del Señor. Y aún así estás enfrentando vientos adversos. Pregunto, los discípulos están en el mar en situaciones adversas. Jesús está orando. La pregunta es, ¿por qué oraba Jesús? ¿Por qué oraba Jesús esa noche? ¿Alguien puede decirme alguna respuesta? Porque la Biblia no lo dice, así que usted puede decir cualquier respuesta. ¿Por qué oraba Jesús esa noche? ¿Por qué creen que oraba Jesús? ¿Oraba para que las olas no hundieran el barquito? ¿Oraba para que no se mojaran mucho y no se resfriaran? ¿Oraban para que en medio de la prueba y de la adversidad ellos pudieran experimentar su amor y su cuidado? ¿Oraba para que en medio de la tormenta su fe creciera y ellos pudieran aumentar su espiritualidad, porque en los días siguientes iban a ocupar tener una fe madura? ¿Por qué oraría el Señor? Por supuesto que yo pienso que en las dos últimas, ¿verdad? Yo no estaba ahí, así que no puedo asegurar por qué exactamente oraba Jesús. Pero la Biblia me habla muchas veces acerca de la vida de oración de Jesús. Y la vida de oración de Jesús era muy específica. Esta semana pasada estuvimos hablando, recordando Juan capítulo 17. Busque un segundito Juan 17 para ver una oración modelo de Jesús. Y veamos qué oraba Jesús. Juan capítulo 17, versículos 11 y 21. Solo como ejemplos, para que veamos cómo oraba Jesús. Juan 17, versículos 11 y 21. Juan 17, 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús está orando por la unidad, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está orando por la unidad. Versículo 15, ahí en Juan. El versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como Juan oraba y pedía ahora, Jesús oraba por protección espiritual para los suyos. Jesús oraba en el versículo 18 para que ellos fueran testigos de su misión. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 21 también, para que ellos también sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que fueran testigos, para que cumplieran su misión. Y uno de los pasajes más conocidos acerca de las oraciones de Jesús está en Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ¿qué dice la Biblia? Confirma a tus hermanos. Hermanos, Jesús está orando por Pedro, oró no para que no fuera zarandeado, sino para que después de haber pasado por la prueba, pudiera levantarse y seguir el camino y ser útil para el Señor. Hubiera dicho, oro para que no pase por ti la prueba. Hermanos, ¿qué hace Jesús? Dice la Biblia en el libro de Hebreos
que Jesús puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y vea lo que dice la Biblia, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Así que yo no dudo que Jesús estaba orando por esos 12 en la barca. Jesús estaba orando para que su fe no faltara, para que en medio de la tempestad ellos pudieran verle, conocerle mejor, para que en el futuro pudieran cumplir su misión con la fe y la certeza de su presencia. Y el segundo pensamiento esta mañana es que el mismo Jesús que envía es el mismo Jesús que intercede. El mismo Jesús que los manda es el mismo que ora a favor de ellos. Yo no sé ustedes, y pues no sabía que Juan iba a decir esto esta mañana, pero qué bueno y qué reconfortante es cuando uno está pasando por sus propias crisis personales y espirituales. Y saber que en medio de todo eso hay un montón de hermanos que están orando, intercediendo, clamando a Dios por nosotros. ¿No se siente usted animado con eso? Que la gente ore por su salud, que la gente ore por su vida espiritual, que la gente ore por el ministerio que Dios le está dando, que la gente ore para que usted sea protegido de las tentaciones de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. ¿No debería ser un motivo de gozo? Hermanos, hay veces no entendemos el valor de orar unos por otros. Y la Biblia dice claramente que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que hay una oración ineficaz y una oración eficaz. La oración eficaz del justo es: Señor, cumple tu voluntad en la vida de tal persona. Haz que en medio de esta dificultad pueda verte, que pueda sostenerse en medio de la prueba y ser útil para ti. Y si eso es bueno y reconfortante, si eso alimenta el corazón, si eso hace que nosotros nos sintamos bien, ¿cuánto más, hermanos, saber que en la noche oscura que usted está pasando, que yo estoy pasando, que en estos momentos de crisis a la que la vida, que el Señor ha permitido en nosotros, ¿sabe quién está intercediendo? Un montón de gente, pero también está el Señor intercediendo por nosotros. Ahí está el Señor orando por usted, orando por sus dificultades. Repito, Jesús oró por Pedro pensando en lo que haría luego con él, cuando volviera ya restablecido, con una fe revitalizada, con la mente clara, con la visión de lo que tenía que cumplir. Así que Jesús estaba despidiendo a la gente y estaba intercediendo por ellos. Y mientras tanto los discípulos estaban. Sigue la historia. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Qué pasaje es este, hermanos? Los comentaristas señalan, Juan dice, en el libro de Juan dice que eran 25 a 30 estadios. ¿Usted sabe cuánto mide un estadio? En la Biblia, no los estadios de aquí, ¿verdad? Esos son 5 o 6 kilómetros. Era la mitad de lo que medía el lago. Literalmente estaban en la mitad del mar. Literalmente estaban en la mitad de ese lago. Era de noche, había una tormenta y la pregunta que se cae sola es: ¿cómo los vio Jesús? La respuesta claramente es porque era Jesús, ¿verdad? Pero no sé qué tanta visión tenga usted de noche, ¿verdad?, para ver claramente lo que ocurre a 25 metros, pero ahí estaban a 6 kilómetros, en medio de la tormenta, fuerte viento agitando las aguas. Pero Jesús en la distancia y en la soledad de ellos, por otro lado, pudo ver lo que estaba pasando con sus hijos amados. ¿Sabe, hermanos? Jesús es Dios y Él sabe todas las cosas. Eso es una constante en la vida. Jesús ve el sufrimiento de su pueblo. Jesús ve cuando usted y yo estamos remando con gran fatiga, cuando las fuerzas no dan, cuando hay veces el viento nos es contrario. Jesús está viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Hermano, Jesús ve cuando los vientos nos golpean en la cara. Jesús ve cuando estamos en peligro. Jesús ve nuestras tribulaciones.
Jesús ve, hermano, hermana, tu dolor, tus lágrimas. Él puede leer la mente, puede sentir el corazón herido. Y aun cuando usted y yo a veces no lo percibamos, ¿sabe qué quiero decirle? El Señor está cerca. El Señor está cerca de nosotros, hermano. Nosotros estamos orando, como lo hicimos ahora, intercediendo por personas que han sido llamadas al otro lado del mar para seguir el mandato del Señor. Y esa travesía de estos misioneros o gente que va a servir al Señor a otros lugares ha sido una travesía dura, llena de trabas, de inseguridad, de temor. Una de las hermanas decía, las palabras que ella decía, que había sido humillada, ¿era la palabra? Humillada fue, ¿verdad? Muchas veces por otras personas. Otros ya llegaron al otro lado del lago. Y mientras están esperando que el maestro llegue y están haciendo lo que él les mandó, son perseguidos, torturados, blasfemados, golpeados, violentados física y emocionalmente. ¿Qué sostiene a un misionero? ¿O qué sostiene a un hermano en la fe en un país donde el evangelio, donde ser creyente es peligroso? ¿Qué lo sostiene? Es una pregunta. ¿Qué lo sostiene? ¿Qué sostiene a esas personas a hacer la obra del Señor? Pregunto. La fe, ¿qué más? El amor, la confianza en Dios, ¿qué más? Las oraciones, ¿cierto? Las oraciones. ¿Qué más los sostiene a ellos? ¿Por qué levantarse un día y decir que es cristiano sabiendo que lo van a echar de la casa, que va a perder sus bienes, que su esposo o su esposa lo va a dejar, que va a perder sus hijos? ¿Por qué? Por pasión. Hay muchas, todas son válidas, pero es cierto que una persona que está en esas condiciones sabe que el Señor lo está viendo, que está intercediendo por él. Tiene una certeza con una convicción de que ha sido llamado a ese lugar, porque nadie puede estar en ese lugar si no ha sido llamado. Tiene una convicción de que el Señor no lo deja solo, que en medio de esa tempestad tan tremenda Dios está con él. Y por supuesto que siente compasión por las personas. Siempre la gente dice, es que cuando yo vi esos ojitos de esa persona, cuando vi a aquel que se convirtió, y todavía aquellas personas que ya han salido del campo misionero y están en otro lugar, ya están establecidos, por así decirlo, ya se jubilaron, están haciendo otra cosa, siempre están pensando en aquella gente en aquel lugar, tienen su corazón ahí. Dice la Biblia que Jesús vio a sus discípulos y que pasó por el mar, pero que hizo que iba más lejos. ¿Ustedes vieron eso? Y Jesús llegó a la cuarta vigilia de la noche. La noche para los judíos se divide en 4 vigilias de 3 horas. La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Qué está haciendo usted entre las 3 y las 6 de la mañana, hermano? ¿Qué quiere decir? Orando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Es la hora donde uno duerme más rico, ¿no? La hora más oscura, la hora más profunda de la noche. Jesús puede haber llegado a las 11 de la noche, porque ya tenían rato de estar remando. Puede haber llegado a las 12, puede haber llegado a las 2, pero llegó a las 3 en adelante, a la hora más oscura. Y eso también es otra enseñanza para nosotros, que hay veces Jesús llega cuando creemos que ya no va a llegar. O llega a una hora diferente a la que nosotros quisiéramos. ¿Recuerdan a Marta cuando Jesús llegó? Ya su hermano había muerto. ¿Y qué le dijo Marta a Jesús? Si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Señor, ¿por qué no vino temprano? Y sabe usted y yo a cada rato decimos eso. Señor, si hubieras estado aquí, esto no me hubiera pasado. Esta mañana, yo debemos recordar, hermanos, que Jesús siempre llega a tiempo, ¿verdad? Y Él tiene un reloj con una hora distinta a la mía. Que sus caminos no son mis caminos, que sus propósitos son infinitamente superiores a los míos, pero que si nosotros le amamos y le obedecemos y le seguimos con fidelidad, si seguimos remando aún contra, le estemos dando contra la corriente, en algún momento lo vamos a ver llegar, caminando sobre las aguas. Amén.
Imagínense la escena, hermanos. Jesús llega caminando, andando literalmente sobre el agua, en medio de la tempestad. Esas aguas, esas olas que para los discípulos eran objeto de temor, Jesús las atraviesa como si nada. Cuando Jesús pasó por ahí, se mojó, sintió las olas, sintió el viento contrario. Evidentemente no le afectó, pero él se identificó con sus problemas, con sus circunstancias, con sus necesidades, hermanos. Y yo cuando estaba escribiendo eso solamente pude decir, Señor, gracias. ¿Qué Salvador tenemos nosotros? ¿Qué Salvador tenemos? Él conoce el dolor por el que estás pasando o el que has pasado. Él se identifica con nosotros. Pero no solo se identifica con nosotros, Él llega a socorrer. Yo no entiendo por qué Jesús se adelantó. No sé. Tal vez les quería hacer entender que Él iba adelante de sus problemas. Tal vez quería que lo llamaran y le dijeran, hey, venga, es por aquí la cosa. No sé. La Biblia no dice. Pero lo que sí dice es que viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Si ya estaban asustados, ahora imagínense, estaban asustados por el viento y ahora un fantasma ahí en medio del mar, ¿verdad? Y ellos pensaron que era un fantasma. La solución era la que estaba llegando. Ellos pensaron que era un fantasma. Con mucha frecuencia, hermanos, así como no vemos a Dios a nuestro lado en medio de las tormentas, porque así es, tampoco reconocemos su presencia cuando Él llega. Hace poco en casa de oración yo les daba un testimonio a los que estaban ahí, de que ahí tuve casi un accidente, ¿verdad? Y yo les decía, qué suerte que tuve, que no choqué. Todavía tengo reflejos. Y el ángel de la guarda jugándosela ahí, ¿verdad? Para ver cómo se quitaba. Qué salvada me pegó aquella hermana que me consiguió una cita ahí con aquel doctor. Qué especial aquel hermano que pasó a darnos una mano en un momento de necesidad económica. Cómo agradezco yo el consejo que recibí, las palabras de aliento que entendí de aquel hermano que escribió aquel libro de consejería y que me ayudó cuando yo estaba pasando por una situación difícil en mi vida. Y no estamos viendo que es Dios trabajando a través de las circunstancias. Dios trabaja a través de ¿quiénes? ¿Quiénes son las manos y los pies del Señor? Dios se muestra de maneras impensadas. A veces nos puede parecer un fantasma, la suerte, la compasión de alguien, pero es Dios hablando, Dios trabajando, Dios llegando a través de la gente. Así que usted y yo podemos ser no solamente receptores de la bondad de Dios y de la compasión de Dios, sino que también nosotros podemos ser instrumentos de Dios para otras personas. ¿Sí o no? Dice la Biblia, las palabras clave, que cuando Él llegó, dice la Biblia que les dijo estas palabras: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué no las repite conmigo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué palabras, hermanos? Creo que no hay suficientes palabras ni tiempo para poder explicar lo que aquí hay. Mi mente y mi corazón no da para esto. Una frase de 6 palabras, pero que en realidad abarcan todo el espectro de nuestras emociones, hermanos. Si usted va al libro de Mateo, se dará cuenta que estas palabras no las dice Jesús cuando está en la barca, sino cuando está llegando a la barca. No cuando todo se calmó, sino cuando todavía no se ha subido con ellos a la barca. Puede verlo en Mateo capítulo 14. Y lo primero que Él les dijo es: tened ánimo. Y tener ánimo, hermanos, es una exhortación a mantenerse fuertes, a mantenerse de pie, a mantenerse valientes y confiados en Dios, aún en medio de la adversidad, aún en medio del miedo, aún en medio de la tormenta, aún en medio de las olas que llegan a nuestra vida. Significa no desanimarse, significa mantener la fe y la esperanza, significa creer que Dios está con nosotros. Así que eso que les dijo Jesús a sus discípulos también es válido para nosotros, hermano, hermana. Tenga ánimo, siga adelante en medio de sus pruebas y dificultades.
Todos necesitamos ser animados por el Señor. Si el Señor nos conoce, sabe las circunstancias, y Él les dijo a ellos, tengan ánimo, es porque usted y yo necesitamos recobrar fuerzas. Porque hay veces necesitamos recobrar fuerzas cuando creemos que ya se acabaron. ¿Alguien aquí se ha sentido un momento de debilidad extrema en su vida espiritual? Con ganas de botar todo, de tirar todo, tirar la toalla. Necesitamos ánimo cuando las rodillas ya no se doblan, porque el desánimo las ha endurecido. Ya nos cansamos de orar. Necesitamos ser animados para levantar las manos, porque el peso del dolor las ha bajado. Necesitamos ánimo porque las malas noticias nos han hecho descender nuestra vida espiritual. Necesitamos ánimo porque a veces se nos ha olvidado hasta sonreír y que el gozo del Señor existe. Les hablo yo como persona. Pero es cierto, ¿no?, que todos pasamos por experiencias de ese tipo. Pero lo mejor, hermanos, y a mí me anima mucho verlos a ustedes, me anima mucho hablar con Juan Carlos cuando puedo hablar con él de cosas espirituales, me anima mucho escuchar a algunos predicadores. Y qué bueno, hermanos, pero qué bueno cuando el ánimo viene directamente de Dios, hermanos. El animador que usted y yo necesitamos tiene nombre. El animador que usted y yo ocupamos en nuestra vida tiene nombre, 2 palabras, yo soy. Y yo soy, si usted conoce la Biblia, significa Dios mismo. Él es, el que fue y el que será. Y si yo parafraseo la Biblia, el mismo Dios que le dijo a Moisés, diles, yo soy, fue el que me envió, es el mismo yo soy que hoy nos dice, hijo, hija, tenga ánimo, yo soy, yo soy. Así que ánimo, ánimo a todos, hermanos. Ánimo, papá, que luchas y te dueles por tus hijos. Ánimo, joven, cuando tus planes parecen fracasar. Ánimo, hermano, que estás desolado en un callejón de la enfermedad. Ánimo, hermana, que andas por el valle de la decepción. Ánimo, siervo de Dios, que te esfuerzas y parece no haber fruto. Yo soy, es el que nos dice ánimo. Y porque Él es yo soy, también Él nos dice, no temas. Y no temas es una de las frases que más aparece en la Biblia. ¿Cierto o no? Y por ahí han pasado ese montón de, ¿cómo se llaman estos reels o historias pequeñas? Que dicen que aparece no temas, aparece 365 veces en la Biblia, una vez para cada día del año. ¿Recuerdan eso? ¿Lo han visto por ahí? Yo empecé a buscarlo, pero la verdad no tenía tiempo de contarlas, ¿verdad? Entonces se las pregunté a la inteligencia artificial, ¿verdad? A ver qué me dice. Y no lo van a ver ahí, pero la inteligencia artificial dice, no temas, aparece 365 días del año, una promesa para cada día. O sea, la inteligencia artificial es más espiritual que yo, ¿verdad? No sé, no, Fran, es que eso no es cierto porque depende de la conjugación. No importa, no importa si son 5 más, 5 menos. Yo lo que no tengo dudas esta mañana es que Dios no desea que usted y yo vivamos en temor, sino en fe y en confianza. La Biblia dice, uno de mis pasajes favoritos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero hay muchas veces, hermanos, que usted y yo vivimos de la siguiente manera. Vivimos en inquietud y en temor. Y esa es nuestra debilidad. Totalmente lo contrario. Recuerdo un momento muy difícil en mi vida. Y el Señor me dijo, no temas porque yo estoy contigo. ¿Qué le parece si lo lee conmigo? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesús vio a sus discípulos en un momento desanimados, preocupados, en otra historia. Y Él les dijo en el libro de Lucas, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Una manada pequeña, unas cuantas ovejas a las que Él conoce por su nombre y las llama. Unas cuantas ovejas a las que Él puede proteger. ¿Sabe qué somos usted y yo? Una manada. Y dice la Biblia
ya terminando esta mensaje, que Él subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Hermano, amigo, nuestra vida no la dirige el azar. Nosotros no estamos a la deriva en el mar. No somos el objeto del capricho de un Dios que se enojó. Nuestra vida está asegurada en las manos de un Dios creador, soberano del cielo y de la tierra, que tiene autoridad para hacer callar el viento, que puede caminar sobre las aguas. Nuestra vida está en sus manos y bajo el cuidado tierno del Señor Dios. Yo quisiera creer eso esta mañana de todo corazón. Ese conocimiento, hermanos, correcto del tierno y el cuidadoso amor de Dios debe traer paz al corazón angustiado. Así como Jesús entró con sus discípulos en la barca, así nuestras vidas deben estar llenas de gozo y de paz cuando Él llega. El tercer pensamiento esta mañana es que cuando Jesús se sube a la barca de nuestras vidas, las tempestades se calman. Tal vez esta mañana puede estar usted aquí lleno de temores, ansioso, pasando por tormentas personales. Y seguramente es tiempo de que Jesús se suba a nuestra barca y calme la angustia de nuestro corazón, que anime nuestra vida. Tal vez toda esta prueba que desea el Señor utilizar para hacernos crecer en la fe y ver sus maravillas es una oportunidad para que nuestra fe sea confrontada. A veces usted cree que sabe algo. A veces usted estudió para un examen y va al examen y se lo suenan, ¿verdad? Y usted dice, no, no sabía tanto. A veces usted cree que usted es maduro en la fe. Cuando vive una prueba, una circunstancia dura su vida, una tormenta, usted dice, estoy en pañales todavía. Y eso afecta a nuestra humanidad, nos hace más humildes y dependientes de Dios. Un día, el hombre maduro José volvió a ver para atrás su historia. Vio todas las angustias que había pasado, las injusticias, las veces que haciendo lo correcto fue calumniado, encarcelado, vendido, etc. Y estando ahí delante de sus hermanos, él les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, no fue fácil, eso lo dijo después de un montón de tiempo. Pablo, traduciendo este pasaje al Nuevo Testamento, dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, hermanos, los discípulos necesitaban creer, madurar, confiar en que Jesús era realmente el Mesías. Lo habían visto hacer milagros, lo acaban de ver alimentar a 20,000 personas. Y dice la Biblia, ahí Marcos, que todo esto pasó porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así que el Señor tenía propósitos. Y estaba por cerrar esta enseñanza aquí. De hecho, ya lo había terminado. Y Dios puso algo en mi mente y en mi corazón. Y es que esta misma historia también la cuenta Mateo. Y usted va a Mateo, cuenta lo mismo, solo que le mete unos versículos más. ¿Y sabe cuáles versículos más son? Cuando Pedro ve a Jesús y él dice, yo voy a ir a usted, maestro, y camina sobre las aguas. Y se empieza a hundir y el Señor lo levanta y después lo sube al barco. ¿Recuerdan esa historia? Es una historia maravillosa. Si yo fuera Pedro, yo la contaría todas las veces que voy a la iglesia, levanto la mano y doy el testimonio otra vez. Un testimonio increíble. Pero aquí Marcos no la cuenta. ¿Y recuerdan ustedes que el libro de Marcos lo escribió Marcos basado en el testimonio de ¿quién? De Pedro. Porque él no estuvo ahí. ¿Quién estuvo? Marcos podía haber dicho, y metemos aquí el testimonio tuyo. ¿Verdad? Pedro, cuéntame más detalles. Yo quiero que de primera persona todo esto aparezca aquí. No sé por qué no está, pero yo me imagino
que Pedro, habiendo conocido al Señor, habiendo cambiado Dios su corazón del orgullo a la humildad, seguramente le dijo, no, Marcos, déjelo que lo escriba otro. Esto es el testimonio del Señor Jesús. Esta es la historia de Jesús, no la historia mía. Y sabes, hermanos, lo que Dios está haciendo no es para nuestra vanagloria, debe ser para su honra y para su gloria. Termino diciendo en un recuento de lo que hemos visto en la mañana, que Jesús intercede por nosotros en este viaje que es la vida. Que Jesús ve nuestro dolor, nuestro cansancio y nuestra fatiga. Jesús ve y se aparece en nuestras horas más oscuras y que Jesús quiere animar el alma, calmar la mente y calmar el corazón. Que Jesús está dispuesto a enseñarnos quién es Él en medio de las adversidades y de los problemas, no necesariamente eximiendo de dónde salir. Pues el Señor ora por ti. Si quieres aceptar al Señor para poder explicarte en mayor detalle,